Consideremos uno de los mayores misterios del mundo que la gente ha intentado comprender arduamente, el misterio del mal. ¿Cómo comenzó el mal en un mundo que fue creado por un Dios perfectamente bueno y lleno de sabiduría? ¿Por qué Dios ha permitido que el mal exista y se extienda tanto? ¿Por qué el mal prevalece en todas partes del mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad, pobreza y tristeza? ¿No está Dios interesado en ayudarnos? Hay una respuesta a esta pregunta sobre por qué Dios ha permitido que el mal exista. ¿Es porque Dios no pudo controlarlo? Muy a menudo encontramos personas que sufren de muchas maneras en diferentes partes del mundo y nuestros corazones, se conmueven. ¿Cuánto más el corazón de Dios que está lleno de compasión? Antes de continuar, necesitamos entender que nuestro razonamiento humano no puede decirnos cómo es realmente Dios. Por ejemplo, un perro no puede entender a un ser humano porque un ser humano está en un nivel de creación superior al de un perro. De la misma manera, no podemos entender a Dios. Si un perro quiere entender a un ser humano, debe ser enseñado por el propio ser humano. Del mismo modo, si usamos nuestra mente para entender a Dios, sería tan tonto como un perro intentando entender a un ser humano. Es imposible. En cambio, debemos permitir que Dios se nos revele. Eso es lo que leemos en la Biblia. Dios se ha revelado a nosotros en su palabra. En la Biblia leemos de un Dios que está interesado en una relación personal con cada ser humano en la faz de la tierra. Está profundamente interesado en cada detalle de nuestras vidas. Dios está lleno de sabiduría. Él es todopoderoso, omnisciente. Él conoce el futuro y tiene el control total del universo entero, no solo de la Tierra, sino de todo el universo con sus millones de estrellas. Dios es infinitamente puro. No podemos entender su pureza. Él también es infinitamente amoroso, lleno de amor, lleno de bondad. El amor de Dios es totalmente desinteresado. Muy a menudo, el amor que vemos en la tierra es un amor egoísta, pero no el amor de Dios. Su amor es totalmente desinteresado. Desde el principio, cuando creó al hombre, Dios quiso compartir su alegría y felicidad con otros y con nosotros. Por eso creó seres vivos. Antes de crear al hombre y a la raza humana, leemos en la Biblia que Dios creó millones de ángeles. Mucho antes de crear a los seres humanos, su propósito al crear ángeles era compartir su felicidad y su gloria con todos ellos en perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, los cuales fueron puestos en ellos hace mucho, mucho tiempo. Pero cuando consideramos a los ángeles y a la raza humana, Dios los creó con libre albedrío. En otras palabras, a diferencia de los planetas, las estrellas, las plantas y los árboles, Dios creó a los ángeles y a la raza humana con la libertad de elegir si queríamos obedecer a Dios o no. Las plantas crecen y obedecen naturalmente las leyes de la naturaleza que Dios ha puesto en ellas. No tienen la libertad de elegir desobedecer. Por eso, una estrella, un planeta, un árbol o una planta nunca pueden volverse malos porque no tienen libertad de elección. Y aunque los árboles y las plantas pueden hacernos mucho bien porque Dios los ha creado para ser útiles, no pueden hacer el bien por su propia elección voluntaria. Un planeta, una estrella o un árbol no pueden hacer ningún bien por su propia elección. Un árbol crece según ciertas leyes de la naturaleza que están incorporadas en él y, por lo tanto,
no tiene elección. Así que podemos concluir que estos seres que no tienen elección, estas partes de la creación como las estrellas, planetas y árboles, no pueden hacer ni el bien ni el mal. Son como robots programados. Si tuvieras un robot computarizado en tu casa, podrías programarlo para que recogiera tus zapatillas e hiciera muchas otras cosas. El robot podría traer el periódico, quizás incluso hacer una taza de café. Hay varias cosas que podrías programar a un robot para que haga, pero el robot no tendría sentimientos propios. Nunca te desobedecería. Si lo programas correctamente, haría cada cosa que quisieras que hiciera. Dios podría haber hecho al hombre como ese robot, donde nunca haríamos nada malo, sino que obedeceríamos a Dios automáticamente, ciegamente y estúpidamente, por así decirlo, en todo. Pero Dios nunca quiso una raza de personas así. Nunca podrían ser sus hijos. Los robots nunca podrían ser nuestros hijos aunque obedezcan. Cualquier padre diría: prefiero tener un hijo travieso y desobediente propio que un robot obediente. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Sabes por qué los robots y las máquinas no traen alegría a una pareja sin hijos? ¿Sabes por qué los padres humanos preferirían tener un hijo desobediente que un robot obediente? Porque estamos hechos a imagen de Dios, tenemos algo de la naturaleza de Dios en nosotros. Las parejas casadas anhelan tener hijos. Nunca son felices con máquinas obedientes. Quieren hijos. Y ahí vemos el corazón de Dios. Dios también está interesado en los hijos. Los hijos pueden volverse desobedientes y pueden traer mucho dolor a los corazones. Y ahí entendemos por qué Dios creó a los ángeles y a los seres humanos con libre albedrío, a diferencia de las estrellas y los planetas. Esto es lo primero que necesitamos entender. El libre albedrío es el primer requisito para ser un ser moral. Y si no tenemos libre albedrío, no podemos convertirnos en seres morales. Y el segundo requisito es una conciencia, algo dentro de nosotros que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Consideremos a los pájaros y los animales. Ellos también tienen libre albedrío. Son mejores que los árboles y las estrellas en su capacidad de elegir. Un perro puede elegir obedecer o desobedecer, pero no son seres morales, no tienen sentido de moralidad porque no tienen conciencia. Aunque tienen libre albedrío, no tienen conciencia. Pero nosotros como humanos tenemos los dos requisitos necesarios para la moralidad. Tenemos libre albedrío y una conciencia. La falta de algunos de estos requisitos es la razón por la que los pájaros y los animales nunca pueden volverse pecadores o santos o convertirse en hijos de Dios. Un perro no puede ser un hijo de Dios porque no tiene conciencia. Puedes entrenar a un perro durante un periodo de tiempo y enseñarle ciertas cosas que debe hacer o no hacer. Pero la obediencia resultante no es debido a una conciencia incorporada, sino a un entrenamiento externo. Este entrenamiento es similar a enseñar a una computadora programándola para hacer ciertas cosas de una cierta manera. Pero cuando consideramos a la raza humana, tenemos una conciencia. Antes de que se creara a la raza humana, Dios hizo a todos los ángeles. Creó millones de ángeles, todos con libre albedrío. Entre los ángeles había uno que era el líder. Su nombre era Lucifer. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 15, que fue creado perfecto en sabiduría y belleza, y se le dio una posición alta. Pero gradualmente
comenzó a tener pensamientos y ambiciones en su mente que no eran buenos. ¿Cómo sucedió eso? Porque tenía libre albedrío. Y ahí es donde el mal comenzó por primera vez en este universo. No solo los pensamientos de Lucifer eran malos, también eran pensamientos orgullosos y rebeldes de descontento con el destino que Dios le había asignado. Hasta entonces, el universo era perfectamente puro, pero ahora el mal había levantado su cabeza en el corazón de un ángel creado por Dios. Así es como el mal entró en el mundo. Inicialmente este mal que estaba en el corazón del ángel, Lucifer, no se manifestó externamente de ninguna manera. El mal siempre comienza en el corazón. Incluso un asesinato es planeado por un hombre en su corazón, y desde el corazón sale a la acción. Así fue también con Lucifer. Pero tan pronto como este mal surgió en su corazón, Dios pudo verlo. Dios puede ver dentro del corazón de una persona, y Dios echó a Lucifer de su presencia. Así aprendemos algo. Dios odia el mal. Pero cuando creó un ser moral, tuvo que darle a ese ser moral libre albedrío. Ahí está el origen del mal. Pero hay una solución que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y queremos considerar eso en mayor detalle. Recordemos esto sobre el mal, que no está fuera del control de Dios. El mal es algo que Dios sabía que venía, sin embargo, lo permitió, lo aceptó y ha provisto una solución para ello. Esa solución está en Jesucristo.